Esa respiración, el ritmo de la ansiedad, el preludio a un sabor que pocos buscan, pero muchos conocen íntimamente. Bienvenidos, degustadores de emociones crudas, a la destilería donde no trabajamos con frutas ni granos, sino con la esencia misma del desasosiego. Aquí no solo contamos historias, extraemos el miedo de la médula, fermentamos la duda hasta convertirla en un licor amargo y servimos en copa fría la quinta esencia del pavor. Yo soy el chef, y el destilado prohibido que hoy analizamos no se encuentra en ninguna bodega. Es una creación personal, un brebaje que promete alivio a un costo devastador. La llamaremos La cosecha del nudo en la garganta, la historia de una mujer que aprendió a embotellar su angustia sin darse cuenta de que la botella también la contenía a ella. Tomen aire. Lo necesitarán. Clara vivía con un inquilino invisible y tiránico. La angustia no era tristeza, no era miedo a algo concreto, era una presión constante en el pecho, un nudo perpetuo en la garganta, la sensación de que el desastre era inminente en cada momento de calma. Su mundo era un campo de minas emocionales. Una llamada perdida, un correo electrónico con un asunto vago, el silencio de un amigo, todo era un potencial detonante para una espiral de pánico. Intentó todo: terapia, meditación, medicación. Los remedios funcionaban como analgésicos temporales, adormeciendo los síntomas, pero nunca atacando la fuente del malestar. La angustia era parte de su química, una especia amarga que sazonaba cada aspecto de su vida. Anhelaba más que nada poder extirparla, sacarla de su cuerpo y observarla como un objeto ajeno, separarse de ella aunque fuera por un instante. En una de sus noches de insomnio navegando por los rincones más oscuros de la red, encontró una publicación. No era un consejo médico, era una receta. Hablaba de la extracción somática, un antiguo ritual que pretendía materializar emociones intensas. La teoría era que una angustia suficientemente fuerte podía ser destilada. La receta era extraña y visceral. Requería un estado de pánico agudo, concentración absoluta en la sensación física de la angustia, el nudo en la garganta, la presión en el pecho y un recipiente de cristal oscuro sostenido contra la piel. El ingrediente final catalizador era una lágrima, una única lágrima, nacida no de la tristeza, sino del puro terror existencial. Escéptica, pero desesperada, Clara decidió intentarlo. Durante su siguiente ataque de pánico, se encerró en el baño, apretando una botella de perfume vacía y oscura contra su esternón. Se centró en la oleada de pavor, en el latido desbocado de su corazón. Lloró no por pena, sino por el puro agotamiento de tener miedo. Una lágrima rodó por su mejilla y cayó en la boca de la botella. Y entonces ocurrió algo imposible. Sintió un tirón en el pecho, una succión fría. Vio o creyó ver una especie de vapor opalescente, casi invisible, ser extraído de su cuerpo y arremolinarse dentro de la botella. Y por primera vez en años, el peso en su pecho desapareció. Se sintió ligera, vacía, en paz. El alivio fue la droga más potente que Clara había probado. Se convirtió en una adicta a esa sensación de ligereza. El problema era que el alivio era temporal. La angustia, como una mala hierba persistente, siempre volvía a crecer, a veces incluso con más fuerza, como si la poda la estimulara. Así que Clara comenzó a cultivar su ansiedad. Buscaba deliberadamente los detonantes que antes evitaba. Leía noticias catastróficas, veía películas de terror, iniciaba discusiones, todo para generar esa oleada de pánico necesaria para la cosecha. Su vida se convirtió en un ciclo perverso, provocar el sufrimiento para poder disfrutar del éxtasis de su ausencia. Su armario se llenó de pequeñas botellas oscuras, cada una conteniendo el destilado de un ataque de pánico, un líquido opalescente, casi incoloro, que se remolinaba lentamente cuando se agitaba. No se atrevía a beberlo. El foro anunció que reintroducir la esencia
Era peligroso. Le bastaba con saber que su dolor estaba ahí, contenido, fuera de ella. Eran sus trofeos, su colección de angustias embotelladas. Una noche, mientras observaba su colección, notó algo. El líquido en las botellas más antiguas parecía menos denso, más transparente, y al mismo tiempo sintió un eco lejano de la ansiedad correspondiente a esa fecha, un sabor fantasma en el fondo de su mente. El horror la golpeó. La angustia no estaba desapareciendo, se estaba evaporando, volviendo a ella. La contención no era permanente. El pánico de darse cuenta de que todo su sufrimiento iba a regresar de golpe, multiplicado, era más de lo que podía soportar. Si la angustia iba a regresar, no sería gota a gota, sería todo a la vez, en sus propios términos. En un acto de desafío de mente, abrió todas las botellas, vertió meses, años de pánico destilado en una gran copa de cristal. El líquido se arremolinaba, una tormenta silenciosa de todos sus peores momentos. El aroma era afilado como el hielo y con un regusto a moneda vieja, como el aire antes de una tormenta eléctrica, con un fondo salobre, el olor concentrado de sus propias lágrimas de terror. Sostuvo la copa, el cóctel de la angustia total, con manos temblorosas. Era su creación, la suma de todas sus partes rotas, y con un sollozo que fue a la vez un grito de rendición y de desafío, se lo bebió todo de un solo trago. No hubo un grito, no hubo una convulsión. Por un instante, una calma absoluta se apoderó de ella, y luego el cambio comenzó desde dentro. Su piel se volvió translúcida, su cuerpo parecía perder solidez, volviéndose opalescente, como el líquido que acababa de consumir. Sus ojos se convirtieron en dos vórtices arremolinados de vapor pálido. No murió, se convirtió. Se fusionó con su angustia, transformándose en la encarnación viva de la misma. Ya no sentía la angustia. Ella era la angustia, una entidad de pavor puro, atrapada en un cuerpo que ya no era del todo físico. Cuando encontraron el apartamento vacío, lo único fuera de lugar era esa única botella. La policía la catalogó como un objeto sin importancia. Nadie entendió lo que contenía. No era la angustia de Clara. Era Clara misma, destilada, embotellada, el resultado final de su receta. Porque hay sabores, mis degustadores, que no deben estar aislados. Hay emociones que al intentar extirparlas, solo se les da una forma más concentrada y peligrosa. La angustia a veces es el aglutinante que nos mantiene enteros. Yo soy el chef. Tengan cuidado con lo que intentan sacar de sí mismos. Podrían terminar convirtiéndose en aquello de lo que huyen, embotellados en su propio miedo.